Bienvenido a Power Director 15. Este es el programa de edición de vídeo que suelo utilizar. Me encanta por lo que nos ofrece el programa en sí para nuestros trabajos, y puedes editarlo con todas sus características, hacer vídeos sencillos, un proyecto rápido, en fin, tiene muchas opciones muy interesantes. Nosotros vamos a entrar al Power Director con todas sus características y ahí empezamos. En lo que es la interfaz del programa vemos que tenemos la pantalla de la edición y en el lado izquierdo pues todas las plantillas y objetos, partículas y texto, audio que podemos trabajar con ellos, y desde donde nos lo podemos descargar. En la parte de abajo es donde están las pistas para poder desarrollar nuestro proyecto de edición. Bueno, en nuestro caso vamos a ver cómo podemos descargar la plantilla. Para eso nos vamos a la parte superior derecha y en la interrogante que vemos en la parte de la esquina que pone ayuda, le damos clic izquierdo con el puntero y buscamos en la ventana que se despliega descargar plantillas gratuitas. Le damos y nos dirige a director zona de programa. Para ello hay que iniciar sesión, hay que registrarse. Al registrarse pues pones tu correo electrónico, una contraseña que recuerdes y la fecha de nacimiento, país, pones el código que refleja aquí, y si no ves bien o lo puedes actualizar, poner otro más legible, y una vez que hayas hecho esto das a aceptar y continuar y ya puedes acceder a la zona director. Pero en mi caso yo ya lo tengo, así que pondré mi correo electrónico que le tengo adjudicado al programa con mi contraseña y ya me dirige a la página. En esta zona de descargas podemos encontrar pues imágenes incrustadas, las partículas, títulos, collage, transiciones e incluso menús de DVD. Como en este vídeo que nos ocupa estamos en las partículas, vamos a ella. Le damos clic con el puntero y aquí si vamos bajando con el ratón vemos infinidad de ellas que creadores han subido para nuestro disfrute, y tenemos tantas como páginas. Desde aquí tenemos desde la 1 hasta aquí abajo que pone este número tan bonito, o sea que hay una inmensidad de ellas para poder trabajar. Así que podemos descargar las que más nos peguen, nos guste, le vayan. Eso ya es una cosa tan personal y de nuestra creatividad que nos las ofrece para descargarla y después adaptarla a nuestro proyecto. Os voy a decir cómo lo podéis descargar en la página. Buscamos alguna que nos interese, bien por el tema, porque la podamos acoplar bien a nuestro proyecto. Es cuestión de buscar, esto es ya personalizar nuestros gustos a las opciones que nos dan. Bueno, vamos a ver este Rosemary aquí en esta parte de abajo. Ya nos indica que el formato es el que tenemos y nos pone las descargas y las visualizaciones que ha tenido esta partícula. Le damos a la flechita descargar y automáticamente nos descarga en el ordenador. A partir de ahí abrimos archivo y nos dice que la partícula se ha instalado correctamente para ser utilizada. Le damos a aceptar y ya la tendremos dispuesta en el programa. En cualquier imagen que vamos a aprovechar de las que tienen aquí en preestablecidas el programa, una cualquiera, pues vamos a ver esta misma, se coloca aquí en la pista. Podemos darle duración bien poniendo el ratón sobre la imagen y ensanchándola hacia la derecha con la flechita que nos pone, o bien dirigirnos a lo que pone aquí duración y ahí ponerle el tiempo que nosotros queramos. Una vez
lo podemos hacer automáticamente con el teclado o bien moverlo por las flechitas que aquí vemos. Una vez hayamos dado la opción en la duración que nosotras queramos, le damos a aceptar y ahí lo tenemos. Vamos a las partículas. Habíamos dicho que era esta que habíamos descargado. La partícula debemos colocarla en la segunda pista, justamente debajo de la imagen. La partícula es un formato PNG, por lo tanto tiene transparencia y se coloca justamente debajo de la que tengamos de la imagen o vídeo que hayamos puesto en la parte superior. Si lo pusiéramos justamente al lado, pues lo único que haríamos es, veríamos primero la imagen, como aquí se ve a la derecha, ¿no? La imagen, y una vez que se hubiera acabado la imagen, pues nos daría, veríamos el efecto con fondo negro, puesto que es transparente. Pero como eso no es lo que queremos lograr, pues lo colocamos justamente debajo. ¿Cómo se queda? Pues así. Queremos adaptarla a nuestro proyecto, bien porque queramos dirigirla en otro sentido, vamos a ver lo que nos ofrece y cómo podemos editarla. Para eso nos colocamos el puntero del ratón encima de la partícula, le damos clic derecho, se nos abre esta ventanita y buscamos editar partícula. Le damos clic y aquí se nos presenta la pantalla para trabajar en ella. Vemos que el creador ha hecho 3 partículas. La primera es esta, que es un fondo, como veis, con determinadas estrellitas, que la ha puesto para crear una composición. La segunda es esta, que son con campanitas, más que con estrellas. Campanitas, regalitos. Y esta otra, que va con pinitos. En fin, nos da esas opciones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues podemos visualizarla haciéndola más pequeña. Podemos, como estaba muy abierta, podemos cerrarla para que se vea más y adaptarla a la pantalla. ¿Cómo se vería? Pues así. Si nos gusta, la podemos dejar. Que no, pues le damos a cancelar y vuelve a hacerse como estaba originariamente. Si hay alguna que no nos gusta, también podemos quitarla. Por ejemplo, si no nos interesa una partícula en concreto, podemos darle aquí abajo, la seleccionamos, clic derecho y te da opción de quitar. Si le damos a quitar, desaparece y nos quedamos con estas dos opciones. Ahí está. Que no, cancelamos y no guardamos los cambios y se queda como al principio, o sea, como si no hubiéramos hecho nada. Esta pues nos da un recorrido de puntitos alrededor del cuadrado de la pantalla que tenemos. ¿Cómo podemos cambiar la edición? Pues nos colocamos el puntero sobre la partícula en concreto, clic derecho y buscamos editar partícula. Le damos y se nos aparece la pantalla. ¿Cómo podemos? Pues a lo mejor, en vez de que sea tan exterior, podemos acoplarla más, que se vean más. La primera y la tercera que iba aquí, más aquí, por ejemplo. ¿Cómo quedaría? Pues concentraría más la imagen. A lo mejor queremos darle otra dirección a las partículas, pues a lo mejor hacemos lo mismo. Podemos ampliarla, podemos darle otra dirección. En vez de darle el sentido que recto, pues podemos cambiarla y ampliar las formas. Vamos a ver, hay un abanico en el que se abre y la posición podemos cambiarla. ¿Y cómo quedaría? Pues son opciones, podemos jugar con lo que nos ofrece. Esta pues lo mismo, podemos abrir el abanico, cambiarle la dirección y
le damos otra variedad a la partícula que nos han ofrecido aquí. Es otra opción. Está bien. Si nos gusta cómo ha quedado, también podemos eliminar alguna de ellas. Pero bueno, hemos hecho así. Le damos a aceptar si nos parece conveniente y así hemos adaptado la partícula porque nos ha parecido mejor o porque nos ha gustado. Como hemos dicho, la forma más rápida de transformar las partículas que hemos escogido es con las pistas que hay justamente debajo de la fotografía o vídeo. Pero en el lado izquierdo disponemos de muchos más parámetros para ajustar con más detalle todos estos estilos, bien de forma, de presentarse en círculo, hacia arriba, hacia abajo, el estilo que tiene, más grande, más chico. Es cuestión de que vayáis probando todas las opciones que aquí se nos da. Podéis eliminar, agregar partículas y modificar pues la intensidad, cómo se emiten, si es más rápido, menos rápido, con más cantidad, con menos cantidad. Es cuestión de ir dándole al tabulador que aquí hay, bajando y probando todas las opciones, incluso el color. En color, si estamos de acuerdo con los que se nos presenta la partícula, estupendo. ¿Que lo queremos cambiar? Pues lo único que tenemos que hacer es habilitar color y aquí se nos pondrá la selección. Damos a seleccionar y bien podemos escoger los aquí ya dispuestos en la tabla de colores o escoger y hacer uno más personalizado. ¿Cómo se hace? Pues con el ratón pinchamos en una zona de la tabla de aquí de la derecha y la vamos moviendo hasta querer o conseguir el color deseado, siempre y cuando no se encuentre en las opciones que aquí nos dan. Y si lo encontramos, vamos a buscar uno sin más rosa o este mismo. Si lo hemos conseguido, le damos a aceptar y se nos cambiará el color de la partícula. Podemos ponerlas todas del mismo color. Siempre hay que darle a habilitar color, seleccionar color y darle a aceptar. Es cuestión de probar todas las opciones y recomendaciones que aquí se nos dan, incluso de movimientos, que podemos darle los movimientos que hay mucha variedad de ellos. Y ya os digo, esto con más detalle y más rápido es justamente trabajando con las pistas que hay debajo de la fotografía. Bueno, esto es el contenido de las partículas. Si alguno o alguna estáis interesados en alguna variedad o en hacer alguna otra cosa, me lo podéis comentar pedir en los comentarios. En otros vídeos comentaremos otros apartados, por ejemplo aquí que tiene las herramientas mágicas a la hora de acoplarlas a la producción de fotografías, mejorar las imágenes, y en herramientas más potentes pues tenemos otras opciones como la rotación de la foto, la profundidad. Nos dan muchas opciones, el efecto mezcla. Son cosas que podemos manipular y mejorar nuestra edición en el vídeo. Bueno, pues espero que os haya gustado. No es el tipo de vídeos que hago en mi canal, pero la edición de los vídeos es algo que me fascina y me apetecía explicaros cómo podemos adaptar las partículas a nuestro proyecto. Espero que os haya gustado y que si tenéis alguna petición lo hagáis. Saludos a todos y hasta la próxima.